When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy quiero contarles algo muy personal. Una etapa en mi vida en la que yo sentía que estaba literalmente en un pozo sin fin. Un momento donde no veía salida, donde sentía que me iba a quedar para siempre ahí. Y creo que es un sentimiento que muchas personas seguramente se puedan sentir identificados. Quiero contarles cómo llegué ahí, qué es lo que estaba haciendo en ese momento, qué es lo que me ayudó a salir y lo que aprendí en el proceso. No hago este video porque yo sienta que tengo todas las respuestas, sino porque creo que aunque no podamos evitar esos momentos a veces, sí siento que en cierta parte depende de nosotros cómo salimos de ahí y quizás mi experiencia le pueda llegar a servir a alguien más. Vamos a ir por partes, ¿ok? Primero voy a hablar de cómo es que yo llegué ahí y voy a dividir esta sección en dos sectores: circunstancias externas y circunstancias internas. Creo que es importante hablar de que cuando sentimos que estamos en un pozo sin fin, nuestra circunstancia interna no es solamente lo único que hace que estemos mal. Es decir, siento que depende de nosotros salir de donde estamos, pero no se puede negar que hay situaciones externas que hacen que nosotros lleguemos a estar en ese lugar tan bajo. Negar que las circunstancias externas sí afectan nuestros sentimientos es negar una parte de la vida, que es que pasan cosas feas en nuestras vidas y que obviamente eso nos afecta internamente. Por eso quise dividir esto en dos partes. En mi caso, mi situación externa era que yo me estaba separando de mi pareja de ese momento, que la realidad es que fue mi primer novio, entonces había un nivel de obsesión y de enamoramiento súper, puedo decirlo, como irracional. Entonces había mucha dependencia emocional en esa relación. Y la segunda circunstancia externa fue la separación de mis papás, que sucedió al mismo tiempo. Y por más de que algunas personas digan que la separación de los papás no afecta, en mi caso no fue una separación muy armoniosa, por así decirlo. Y además, cuando estás pasando por una situación fea como una separación de pareja, lo último que querés es estar en tu casa y no sentirte cómodo en tu casa. Entonces yo estaba en un momento donde no me sentía cómoda en mi casa. Aparte de esas dos cosas, yo en ese momento había dejado la facultad y yo sentía que mi carrera, que yo soy artista, estaba muy frenado, estaba muy perdida, no tenía idea qué era lo que iba a hacer, no tenía un rumbo fijo y no sentía que había alguien que me pudiera tampoco ayudar en eso. Estaba muy perdida en todos los aspectos de la vida. Entonces todas estas situaciones externas obviamente pusieron más a la luz ciertas situaciones internas que ya estaban sucediendo dentro de mí, pero que quizás no podía ver o sentía que no estaban. Cuando en realidad a veces las situaciones externas que a uno les sucede sacan lo que hay dentro de uno ya desde antes, pero que quizás estaban anestesiadas. Entonces en mi caso había una falta de autoestima tremenda. Claramente no me sentía una persona merecedora de amor porque estaba mendigando amor. Estaba con un montón de pensamientos que dominaban mi día a día constantemente y que lograban que yo esté en un estado de muchísima procrastinación constante. Esa falta de autoestima dominaba mi vida y dominaba qué era lo que yo hacía o no hacía de mi vida. Entonces estaba muy deprimida. En ese momento mis pensamientos iban constantemente a la comparación hacia los demás. Todo el tiempo estaba viendo a los demás. Yo sentía que todo el mundo estaba mejor que yo, que todo el mundo avanzaba más rápido que yo. Yo sentía que nunca lograba nada y que todo el mundo lograba todo y que nadie tenía problemas familiares y que yo era la única que tenía problemas familiares, idealizando al resto como si yo fuese la única con problemas, y estaba muy triste porque no sabía, realmente no tenía rumbo. En ese momento busqué ayuda psicológica y ayuda psiquiátrica, pero en cuanto a lo que era mi camino, lo que era mi pasión, no había buscado ayuda, no había buscado a alguien que me guíe un poco más, no sentía que yo estaba en un momento donde yo podía tomar decisiones y tampoco conocía a alguien que pudiera darme algún consejo. Y eso en retrospectiva, mirándolo hacia ahora, hacia atrás, es algo que es muy importante y que voy a volver a tocar ese tema porque obviamente es muy importante buscar ayuda psicológica y psiquiátrica, y eso lo voy a decir siempre. Yo hoy sigo yendo al psicólogo, eso en ese momento me reayudó, pero bueno, lo ideal es que eso sea un empujoncito hacia el resto, que es un trabajo súper grande que uno tiene que hacer. Entonces, hubo 3 decisiones que yo tomé que fueron claves a la hora de poder salir de eso. Primero que nada, fue volver a reconectar con mis sueños más profundos, que yo tenía guardados ahí y que por razones de la vida fui tapando y tapando en vez
de dejarlo florecer. Por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en Miami, o sea, realmente pude lograr eso porque Miami es un lugar con mucha música latina, entonces siempre tuve muchas ganas de hacer eso y lo había tapado, pero a un nivel muy muy bajo. Pero cuando vos estás en un pozo donde sentís que literalmente todo está negro, lo que me sirvió fue decir, ok, si nadie me puede decir que algo es imposible y si todo fuera posible, ¿qué es lo que a mí me gustaría ahora? Y eso fue lo primero que se me vino a la mente, que claramente era algo que yo hace años y años quería hacer y lo venía tapando porque pensaba que era imposible. Entonces decidí tomar un paso grande pero chico. No fue un paso de, bueno, me voy a ir a vivir a Miami, una decisión tan así, tan firme, sino que fue, voy a viajar a este lugar para ver si me gusta. Eso fue un reconectar con mi sueño a un nivel muy grande, porque para mí no era el simple hecho de vivir afuera, fue la primera decisión que yo había tomado después de mucho tiempo que tenía que ver conmigo y con hacer algo medio riesgoso, pero que era fiel a mis deseos y a mi pasión y a mis sueños. Otra cosa que me hizo salir de ahí fue encontrar un equipo de gente que me entendiera. Es muy pero muy valioso tener a gente alrededor tuyo que cree en vos, que cree en tu proyecto, que te ve, no estar alrededor de gente que te hace sentir invisible. El entorno es muy importante. Yo claramente no me sentía muy valiosa, pero hubo un momento donde mi cabeza me hizo clic y dije, yo no voy a rogar más, yo no voy a pedir más, simplemente voy a encontrar a gente que esté alineado conmigo y con mi visión y que realmente me quiera por mí y entender que es importante porque uno no puede hacer todo, absolutamente todo solo. No es algo malo, es algo increíble. Uno puede hacer muchísimas cosas solo y parte de encontrar un equipo valioso es mérito propio porque hay que sentirse lo suficientemente valioso como para decidir estar solamente alrededor de gente que te suma y no que te resta. Y si te llega a empezar a restar, dejarlo ir. La tercera cosa que me ayudó mucho a salir de ese espacio de pozo sin fin fue aprender de mis errores. No rogar nunca más a nadie y nunca más ponerme última. En mi caso, en la facultad me estaba haciendo muy mal. Yo tomé esa decisión de dejar la facultad, que yo pensé que en ese momento no lo pude ver, pero fue una decisión muy buena porque no me estaba sumando emocionalmente. Por más de que yo lo podría haber tomado de otra manera y eso es otra cosa, en ese momento yo no podía ver lo bueno en eso y me tuve que ir. Eso era lo mejor que yo pude haber hecho. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que yo aprendí en ese camino de salir de ese pozo sin fin? Uno, no importa la cantidad de gente con la que uno se rodea, lo que importa es la calidad y eso es súper importante. 2. Los sueños verdaderos siempre están ahí esperándote a que los retomes. No te olvides de las cosas que querés en la vida, porque eso es lo que te va a dar fuerza en momentos difíciles. 3. La autoestima y la visión se construyen con el tiempo y son un trabajo constante. Una vez que salís de ese pozo, no significa que ya está, no significa que nunca más te va a volver a pasar que vuelvas a un lugar oscuro. Lo importante es estar muy agradecido siempre por las cosas que uno tiene y cuando vuelvas a estar en esos momentos oscuros, la próxima vas a tener más herramientas. Entonces no va a ser tan oscuro. Espero que les haya gustado este videito, espero que les haya servido en algo, espero que alguna frase les haya resonado. Les mando un besito enorme y los veo en el próximo video.